No hay nada más difícil de asumir en el corazón de cualquier ser humano, y no digamos de la iglesia, que la falsa expectativa sobre un asunto. Es decir, nuestra expectativa muchas veces está muy por encima de la realidad. Con la enseñanza que lleva por nombre Jefer y su operación. He sentido mucho la necesidad, creo que el Señor ha ministrado mucho a mi corazón, en que podamos continuar con el desarrollo de estas ciudades que representan el alma y el corazón. Entonces, hoy vamos a conocer sobre una operación de nuestras almas que creo yo que ha sido un problema realmente en el corazón de la iglesia, toda vez que si esto no se rinde, generalmente la iglesia tiende a estar viendo hacia su pasado. Y me refiero inclusive a acontecimientos del pasado donde la iglesia incluso no tenía el control de su propia vida. Es decir, busca señalar aquellos acontecimientos pasados, preguntándose por qué esto, por qué lo otro, tú no me entendés porque no has vivido exactamente esto, y se vuelve un dilema existencial antes de encontrar la oportunidad que Dios ha trazado por medio de su escritura, y que incluso nosotros podemos encontrar. Él ya había hablado acerca de esto por medio de símbolos y señales. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a hablar, y para mí es importante que esto quede claro, hablar de estas operaciones del alma, lo hacemos buscamos hacerlo de la manera más precisa posible, para no caer a una enseñanza que se aborde desde aspectos puramente del alma, sin un aspecto espiritual. Por eso es que no lo abordamos solamente como a ti te pasó tal situación, y empezamos a señalar esas situaciones sin poder descubrir por medio de la escritura realmente el mensaje eterno, porque entonces de lo contrario únicamente vamos a quedar como evidenciados, pero no edificados ni ministrados por la obra del Espíritu. Y lo hacemos no como una ocurrencia. Esto también es importante decirlo, ahorita se me ocurrió porque esto pasa, ¿verdad? Hay cosas que son evidentes, que en algún momento nos pasan a nosotros, le pasan a algún miembro del cuerpo de la iglesia, pero a la final lo estamos viendo desde la perspectiva trazada por el Señor desde el Antiguo Testamento, y esto es lo maravilloso y poderoso de esto. Imagínense ustedes que el mismo Señor desde hace miles de años había señalado estos problemas como operaciones del alma que fueron representadas en todo un proceso de conquista. Quiere decir entonces que algo de importante hay en esto. Entonces, entendiendo de alguna manera esto que estoy diciendo, vamos a abordar esta enseñanza que lleva por nombre Jefer y su operación. Y para esto yo quisiera que pudiéramos entender que Jefer era una de las ciudades que de pronto no fue conquistada como otras, como las que vimos como Hazor, por ejemplo, que fueron conquistadas de una manera muy agresiva o sitiada de una forma muy poderosa, sino que es una ciudad que vamos a ver y entender cómo opera en nuestros corazones, y entonces cómo fue que la derrotó en su momento Josué. No está de más volver a recordar que cuando Josué manifestaba estas victorias en Canaán, era una representación para el Antiguo Testamento de cómo Dios impartía justicia y de su gracia en ese tiempo y para ese tiempo. Es decir, no era que tuviéramos un Dios bélico, ¿verdad? Y que para ese momento a él se le ocurría una guerra y que era fanático de la violencia, sino era una simbología profética para su iglesia que representaba la forma en la que Dios impartía su justicia. Recordemos que eran ciudades que estaban conquistadas
por ciertos territorios y grupo de personas que de alguna manera se oponían al avance del propósito de Dios a través del pueblo de Israel. Entonces, aunque no cuenta una narrativa de batalla extensa como Jericó o Hazor, su aparición en el acta legal de Josué, que está en Josué 12:17, revela el diseño operativo que el alma debe desactivar para no quedar atrapada en los laberintos de su propia estructura. Y vamos a leer lo que dice Josué 12:17. Muy bien, gracias. El rey de Tapúa, otro; el rey de Jefer, otro. Es decir, cuando la escritura está mencionando a esta ciudad, la está haciendo mención de la mano con el rey Tapúa. Si ustedes le prestamos atención, en ningún momento está mencionando una ciudad, porque se sobreentendía que donde había un rey con el nombre de la ciudad es porque había una ciudad con ese rey. Y no es casualidad que aparezcan reyes tan juntos, porque de alguna u otra manera el mensaje era que inmediatamente conquistado este rey, fuera conquistado el otro rey, porque muchas veces tienen operaciones conjuntas. Entonces, Tapúa, en donde dice lugar fragante, significa lo que vamos a ver en este momento. No vamos a entrar a desarrollar tanto esta ciudad porque de alguna u otra manera ya le hicimos mención en su operación cuando hicimos referencia a la ciudad de la fascinación. Recordemos que la fascinación es un punto intermedio de tensión en donde la iglesia sabe que ha sido libre de su pasado, pero no quiere volver a esa esclavitud, pero tampoco la responsabilidad de esa libertad. Entonces eso genera un punto intermedio de tensión a la que el apóstol Pablo denunció. Entonces viene el Señor y el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: ¿y a ustedes quién los fascinó? Porque quedan en un punto intermedio de tensión donde no vuelven al pasado, pero tampoco asumen la responsabilidad del presente. Entonces, esta ciudad, Tapúa, significa lugar fragante o aliento dulce y representa la seducción de las apariencias, las falsas expectativas, aquello que se presenta ante tu alma como atractivo, dulce o prometedor bajo la lógica humana. Yo creo que no hay nada más difícil de asumir en el corazón de cualquier ser humano, y no digamos de la iglesia, que la falsa expectativa sobre un asunto. Es decir, nuestra expectativa muchas veces está muy por encima de la realidad. Y entonces tenemos una expectativa tan alta que cuando descubrimos la realidad, lo que nos llevamos es una verdadera frustración. El problema tal vez no es ese, sino que la iglesia muchas veces se queda en ese estado de fracaso o de derrota como resultado de la frustración que recibió. Entonces, este lugar, Tapúa, puede funcionar como aquellas decisiones, como dice Proverbios, que el hombre decide y que luego señala a Dios, lo culpa de sus decisiones. Porque pocas veces somos responsables de las decisiones que tomamos. Entonces dice Proverbios que el hombre toma sus decisiones, pero luego señala a Dios. ¿Por qué? Porque se le representó una oportunidad aparentemente seductora de falsas expectativas que parecieran fascinantes ante nuestros ojos, pero que carecen de sentido, significado y de propósito. Esto es lo que le pasa muchas veces, nos pasa a nosotros como iglesia, y es a lo que en algún momento también podríamos, si lo quisiéramos aterrizar un poco más, decir de la siguiente manera: estamos muy ocupados y poco eficientes en el llamado de Dios. Es decir, creemos que nuestra agenda realmente es la agenda de Dios, pero lo que nosotros como iglesia necesitamos realmente es la agenda de Dios en nuestras vidas. Por eso es que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no reaccionó a presiones externas fuera del propósito.
Hubieron oportunidades muy seductoras ante sus ojos. Inclusive cuando él fue inducido al desierto, él fue tentado con ciudades, con dinero, con posesiones, pero bajo la visión celestial de Dios, por más atractivas que podían parecer ante sus ojos, estas carecían de sentido, de significado y de propósito. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros como iglesia ir identificando estas operaciones en nuestro corazón? Porque van a ahorrarnos, iglesia, mucho tiempo desperdiciado. Nos van a ahorrar muchos escenarios y complicaciones que, de haberlas entendido y sabido antes, de pronto estaríamos más en una expresión de redención del tiempo, más que entretenidos en aquellos acontecimientos pasados que de pronto nos fascinaron y que solamente nos dejaron atrapados en una condición en donde ahora ni siquiera asumimos del todo la responsabilidad, porque no lo identificamos en nuestro corazón, sino además señalamos a Dios como el responsable. Les voy a contar una situación que me contaba mi mamá recientemente en estos días. Lamentablemente el papá de alguien conocido de mi mamá falleció, pero él tenía un hijo pequeño de aproximadamente 12 años. Lamentablemente el papá vivía una vida desordenada, de alcoholismo, de drogadicción, una vida muy desordenada. Pero este niño evidentemente tenía una carencia de sentido y significado, de tal manera que cuando su papá fallece, lo primero que se pregunta es: ¿por qué Dios me quitó a mi papá? Y hubo alguien ahí un poco más maduro, me cuenta mi mamá, que le dijo: ven, ¿qué te pasa? Vamos a hablar. Cuando él le expresó que la culpa era de Dios, le dijo: eso no es así, te voy a explicar por qué. Básicamente, en otras palabras, ¿verdad?, para reducir un poco o sintetizar esta historia, Dios no fue el responsable de tomar las decisiones por el propio Padre. Es decir, a veces se hacen muy notorias y visibles que nuestras decisiones carecen de sentido y significado, pero hay un momento en donde se hacen tan grandes, donde es muy evidente que falta propósito en nuestras decisiones. Pero aún así, a veces ni en esos escenarios podemos verlo. Entonces Tapuá representa esa parte de nuestro corazón que es atraída por la seducción de las apariencias y de las falsas expectativas. Aquello que se presenta ante nuestro corazón como atractivo, dulce o prometedor bajo nuestra propia lógica humana, pero está vacía de sentido espiritual. Entonces, entendiendo que tenemos esa área en nuestro corazón, iglesia, para nosotros es importante rendir esta área de nuestras vidas, porque seguramente en la medida en la que no lo hagamos, tendremos serias dificultades y tropiezos en el avance del propósito, porque siempre habrán oportunidades aparentes que seducen nuestro corazón para quedar detenidos en el avance de la escalada de la vida del Espíritu. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver lo que significa Jefer. Jefer, su significado. Gracias. Para entender Jefer debemos descender a la naturaleza de su raíz semántica. Esta es una ciudad situada en el sur, en las llanuras bajas de Canaán. La raíz verbal proviene del verbo hebreo japar. Su significado y al español significa literalmente cavar, escarbar, barrenar, explorar profundamente o rastrear. En el Antiguo Testamento se utiliza de dos formas: de una manera física, que la encontramos en Génesis 26:15, cuando habla de cavar pozos de agua o excavar la tierra. Y ya vamos a ir entendiendo cómo esta operación se expresa en nuestros corazones, y muchas veces es por medio de un comportamiento de análisis sobre el pasado de manera obsesiva, que lo que detiene a su iglesia en este avance es porque se paraliza preguntándose por qué sucedieron, acontecieron escenarios que necesitan hoy, bajo la perspectiva del Espíritu, ser rendidos
completamente a la voluntad del Señor. De lo contrario no vamos a avanzar. Se recuerdan que el domingo pasado veíamos cómo en Siquem Josué pide que se traigan los huesos de José y que sean enterrados. Esto tenía una simbología profética, y la simbología profética representaba que había un pasado que necesita ser completamente enterrado, más que analizado. No porque Dios nos esté prohibiendo a nosotros, y eso lo vamos a ver, entender algunos escenarios, sino que verdaderamente la obra del Espíritu sea en nuestros corazones. Entonces, de manera física hace referencia a cavar pozos de agua o excavar la tierra, como se dice en Génesis 26:15. Ustedes pueden anotar el versículo y ustedes lo pueden leer posteriormente para que podamos avanzar. De la manera mental o militar, también significa enviar espías para escurrirse y explorar secretamente un territorio. Esto se lee en Josué 2:2. Se recuerdan que son descubiertos que hay, en este proceso de conquista hay espías. O sea, se envían espías para explorar la tierra. Esto lo podemos leer nosotros en Josué 2:2. Y su significado literal entonces de Jefer se traduce como un pozo, lugar de excavación o lugar de exploración profunda, ¿verdad? Es cuando nuestro análisis sobre acontecimientos de nuestra propia vida, donde de pronto la iglesia incluso no ha tenido una responsabilidad, se convierte en un pensamiento obsesivo que no permite a la iglesia avanzar. ¿Pero por qué lo permitió Dios? ¿Pero por qué esto sucedió? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando en realidad lo que Dios está buscando es la entera y completa entrega de nuestros corazones. Entonces vamos a ir analizando un poquito más acerca de esto. La operación en el alma, la introspección, básicamente podríamos llamarle así, la introspección obsesiva. En la geografía interna, Jefer representa el brazo de la introspección enfermiza y el escarbar constantemente en el pasado. ¿Cuántas veces eso no le ha pasado a la iglesia? No, eso, como somos ya nuevas criaturas, eso únicamente le pasa a los no nacidos. Recordemos que somos un ser tricótomo, nacidos por gracia de Dios a nivel del Espíritu, pero seguimos militando en un alma no nacida que necesita la obra del Espíritu Santo. Y mientras nosotros no logremos identificar esta dicotomía en nuestra tricotomía, tendremos espacios muy amplios de frustración y de detenimiento por no comprender que esta operación del alma a lo que nos lleva es una introspección enfermiza y a escarbar constantemente en el pasado. Es la tendencia del alma, miren esto, a convertirse en un arqueólogo de sus propios traumas, dolores, fracasos o culpas viejas. Yo no sé, pero como estamos ahora tan aproximados al estudio, a la información, ahora nos es fácil preguntarnos cualquier cosa por medio de Google o ahora de la inteligencia artificial, hasta con las enfermedades. Me duele el brazo, ¿qué tengo? Cáncer grado 4, dice. Uno lo borra, ¿verdad? Porque todas las respuestas son o mentirosas, o alarmantes o confusas, creyendo y llega el punto en donde creemos que eso que encontramos así, como ahí así dice en el buscador, sin darnos cuenta que el mismo buscador nos lanza la información que ya identificó que nos gusta leer, pues es lo primero que nos tira. Porque todo esto de alguna manera tiene un algoritmo inteligente que permite ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un punto en el que nosotros estamos tan detenidos en un estado del pasado que empezamos a ver de qué forma lo descubrimos y empezamos entonces a culpar a medio mundo. Nos volvemos expertos en hacer inventario sobre las situaciones y vemos las caras y los responsables de todo, pero lo que no vemos es lo que Dios de alguna manera nos está pidiendo. Y yo voy a hacer aquí un paréntesis. Si hay un escenario que requiere, junto con la asistencia y la obra del Espíritu Santo, la atención profesional de alguien, pues va a ser necesario, ¿verdad?
sin olvidar que principalmente lo que nosotros necesitamos es la vida del Espíritu Santo conquistando nuestros corazones. Pero esto es importante que tengamos claro que hay una tendencia de nuestra alma a convertirse en un arqueólogo de sus propios traumas, dolores, fracasos o culpas viejas. Miren, esto es tan maravilloso en algún momento que hay personas con muy idénticas situaciones, pero en posiciones muy diferentes ante la vida. Y entonces, ¿cómo eso es posible? No tú porque a ti se te fácil. No, lo que sucede es que existe una entrega entendida y voluntaria de aquello que nosotros sabemos que le pertenece a Dios y que no debemos convertirnos nosotros en los arqueólogos de nuestros propios traumas, heridas, situaciones, circunstancias o culpas viejas. Y entonces aquí tenemos un cuadro que, gracias Dios, ese es un cuadro bebé. Jefer, la excavación, la operación del alma. Jefer, la excavación, ¿verdad? Como significado, una operación del alma. Y habla de una introspección enfermiza, escarbar en dolores viejos. Y el síndrome de la culpabilidad, buscar por qué todo está mal. Hay personas que están detenidas por una serie de operaciones de su corazón que no permiten que Dios las transforme. Recordemos que la avaricia en el Antiguo Testamento no consistía en solo retener lo material, sino retener lo que Dios pide. ¿Y qué es lo que en este nuevo pacto Dios nos pide? Todo nuestro corazón, sin avaricia, sin anatemas. Por eso llega el momento en el que, y no me voy a cansar de decir esto, resume la ley diciendo: amarás a Dios con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque ahora nosotros contamos con la asistencia y la obra milagrosa del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, que es el colaborador de acuerdo a su propósito, que contiene la misma naturaleza de Dios para ayudarnos en cumplimiento del propósito de Dios. Es decir, no estamos solos. Ni en esa parte, ni en la otra parte, en donde entonces Dios nos dota de un cuerpo que nos permite ser ministrados por medio de la obra de Jesucristo a través de un miembro o varios miembros del cuerpo. ¿O no, doctor Lemos? Es decir, yo no sé, pero incluso yo no sé si ustedes han notado que hay personas que parecen una computadora. ¿Saben el día, la hora, el momento en el que pasó que alguien le hizo? Es un escáner. Tú me dijiste a las 3 de la tarde, me viste vestido color. Ese día te pegaba el aire un poco por aquí, que te movía para allá. Es más, cuando te lo estaba diciendo, en ese momento vi que te entró una cosa aquí en el ojo y ya no me prestaste atención, y por eso. Porque hay porciones, anatemas de nuestro corazón que seguimos creyendo que deben estar bajo el gobierno de nuestra antigua naturaleza o nuestra vida. Entonces hay una parálisis por autodiagnóstico. Esto no quiere decir, ojo acá, que cada uno reconocemos cuál es nuestra debilidad. Nosotros sabemos en qué somos débiles, pero incluso este asunto lo resolvió el Señor con el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo identificaba un aguijón en su carne. Entonces viene el Señor y le dice: que te sea suficiente la gracia, porque en lo que tú eres débil, yo me haré fuerte. Es decir, que nosotros tengamos porciones débiles en nuestras almas y en nuestras vidas, lo que nos recuerda a nosotros que seguimos siendo seres humanos, que necesitamos la dependencia absoluta y total de la vida de Dios y la vida en Cristo Jesús, configurándose en nuestra alma de tal manera que entonces nuestras almas no sean cada día más semejantes a nosotros, sino cada día más semejantes a Él. Entonces llega un momento en donde el apóstol Pablo caminaba con un aguijón
que hay una serie de hipótesis que dicen que la vista, que enfermo de aquí, que pueden ser muchos de esos acontecimientos que para él podían ser una dificultad, pero como también de pronto situaciones de su propio corazón. Recordemos que el apóstol Pablo, por el antecedente de lo que él había vivido, la misma escritura narra que fue llamado a ser apóstol para padecer. Es decir, la gracia no lo libró de esa responsabilidad y de esa parte, pero sí lo comisionó, y lo asignó en función de la tarea principal y la causa suprema. Y entonces Dios le dice que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir, increíblemente dentro del diseño de Dios, que nuestra debilidad es una buena noticia para dependencia de la obra de Jesucristo. Y no para la limitación del avance y de la escalada de su vida en nosotros, a través de nosotros, con nosotros y entre nosotros. Pero muchas veces porque hay una porción de nuestra alma que no ha sido rendida, no reprimida, porque hay una diferencia. Reprimir es retener por nuestras fuerzas, y rendir es entregar voluntaria, entendida. Es cuando hay un despojo, hay un quebrantamiento, hay una expresión de adoración por medio de lo que se entrega, donde nuestras almas de pronto no lo quieran, pero nuestro espíritu está en celebración por la presión de ese lagar interior, donde se está exprimiendo la aceituna o la uva para la celebración por el perfeccionamiento de la obra de Dios en nuestros corazones. Eso también es adoración para la iglesia. El momento en que la iglesia se entrega, se despoja entendidamente de su humanidad para que la vida de Dios se complete, se haga perfecta en nuestros corazones. De que estamos en un proceso permanente de transformación. Estamos en este proceso transformador en donde Dios está cada día más, también con la buena administración de su iglesia, haciendo retroceder las tinieblas de nuestro corazón. Amén. Entonces esta parálisis, gracias Gio por autodiagnóstico, bajo la influencia de Jefer, el alma vive atrapada en un ciclo continuo de autoanálisis. Pasa el tiempo preguntándose, ¿por qué soy así? ¿Qué trauma de mi infancia detonó esto? Mi papá tal vez ya ni vive. Mi abuelo, que vimos 2 veces en la vida. ¿Verdad? No estoy diciendo que eso no pudo haber sido un detonador, pero no podemos vivir atrapados en el autodiagnóstico que nos paraliza del pasado, iglesia. Y eso es lo que vamos a seguir comprendiendo y entendiendo el día de hoy. ¿Qué trauma de mi infancia detonó esto? Tal vez lo que necesitamos por medio de la obra del Espíritu es reconocer que el Espíritu, y por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios, Dios nos dio un corazón sencillo, manso, inocente y apacible. Miren, esto es bien curioso, pero en la medida en la que Dios se perfecciona en mayor medida en el alma, hay una mayor expresión de inocencia en su iglesia, incluso para obedecer su voz. ¿Por qué? Porque es el Espíritu puro de Dios tomando cada día más gobierno de nuestros corazones. El alma escarba y escarba, pero lo único que encuentra en esa fosa en la tierra es la tierra seca de la vieja naturaleza. Entre más escarba en eso, más se encuentra la vida vieja que cayó desde el Edén. Porque en esa vida caída no está Dios, no está la semejanza de Cristo.
sino por qué nacer de nuevo, sino por qué ser salvados. La salvación no como un evento único, sino como una obra salvífica que está en movimiento y en actividad, como la respiración que está siendo exhalada de manera permanente en nuestras vidas. Incluso yo me atrevo a pensar que hay personas que se han enterado en algún momento de acontecimientos del pasado que hoy los tienen en una condición de detenimiento porque estaban en una expectativa falsa sobre un asunto que no estaba inspirado en la vida de Dios. Dios es el culpable. No. Simplemente el Señor nos llamó a ver hacia el frente, iglesia. Hacia el avance, hacia la escalada, hacia el entendimiento, hacia la transformación, hacia la impresión misma de su icón, de su carácter, como su ícono grabado en nuestros corazones, como un sello de garantía legal que nos hace saber que somos su propiedad. Y para esto nos dio las arras del Espíritu Santo como una garantía de que somos hijos de Dios. Y entonces la misma obra intercesora de Jesucristo en nuestros corazones es la que nos conduce al entendimiento, a la iluminación y al conocimiento de esta vida para transformar este corazón. Y entonces caen en otro momento que es el laberinto de la culpa. Esta fortaleza te convence de que para qué ser libre hoy. Es un estado de fascinación, ¿ven? Por eso opera de la mano con tu púa. Y para ser libre debes pasar años analizando y desenterrando el fango del ayer. Sustituyen la eficacia, miren esto, de la justificación por la fe, por un proceso interminable de autoflagelación mental, deteniendo por completo tu avance hacia el propósito eterno de Dios. Hay una operación, y en su momento la vimos, que es la de la autojustificación. Es una operación de nuestro corazón que de alguna u otra manera lo que declara, aunque no lo veamos parafraseado de esta manera, es que la justificación del Señor por la obra de Jesucristo no fue suficiente. Por eso es que nuestros corazones es necesario que reciban por medio de la muerte de Jesucristo su perdón, pero en su resurrección la justificación de la vida, del señorío, de la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo escribí ahí una frase: en su muerte hemos sido perdonados y en su resurrección que hemos sido, iglesia, justificados. Entonces vamos a ver cómo fue esta conquista, cómo fue conquistada por Josué. Nuevamente retomemos el entendimiento de que Josué es una tipología, una simbología para ese tiempo de Jesucristo, ¿verdad? El registro de su caída aparece en Josué 12:17. El rey Tapúa 1, el rey Jefer 1, nos muestra la metodología operativa de la fe. Y dice que cayeron estas ciudades del sur por espada. Y esto nosotros lo podemos entender de acuerdo también a lo que dice Hebreos 4:12. Cuando la escritura en Hebreos 4:12 y nos habla de la acción de la espada, es importante que entendamos que esta acción de la espada la ejerce la palabra de Dios. Por eso es que nosotros aquí no solamente estamos como unos conferencistas, sino como piedras vivas que interactúan en la frecuencia del Espíritu de Dios para capturar su voz y llegar al entendimiento de cómo la palabra penetra nuestras almas y las parte en dos, porque dice la escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, este teuneusto, la inspiración, la exhalación de Dios que fue transmitida en la escritura, sigue viva por medio de lo que ella es, y que es ella la palabra de Dios.
la palabra de Dios, que es viva y eficaz, pero esta no va a ser útil si nosotros levantamos el muro de nuestras decisiones y no permitimos que la palabra penetre, parta, nos atraviese y que además se asiente en nuestras vidas. Porque ella, la palabra, es más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense, si con un cuchillo bien afilado, es un riesgo cortar mal. Y estamos hablando de la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y que penetra hasta ¿qué cosa? Partir el alma. Es una obra conquistadora la que ejecuta el plan de Dios y su palabra en nuestro corazón. Por eso es que nosotros no estamos expuestos solamente a un conocimiento informativo que es necesario, sino a la palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y miren esto, y entonces ¿qué hace? Discierne los pensamientos y ¿qué cosa? Y las intenciones. ¿De qué cosa? Del corazón. Por eso nosotros somos el territorio a ser conquistados por la palabra del Espíritu de Dios al nivel de nuestras almas. Y es ahí entonces donde la iglesia necesita estar completamente receptiva y no levantar los muros que Dios no pueda atravesar. ¿Por qué Dios no lo puede atravesar? ¿Por incapacidad? No, simplemente porque Él es soberano y conoce su posición. Entonces Él no va a venir a pelear un lugar. Él viene para tomar su lugar en un corazón que reconoce en cada porción, cada parcela, en cada anatema de su corazón que le pertenece, pero no solo como un eslogan, sino con su vida rendida declara que es el Señor de su vida. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque está en constante movimiento. ¿Y cómo se van desmantelando estas operaciones? Cuando esta misma palabra activa y viva en nuestros corazones, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como estas de las que estamos hablando. Y entonces dentro de esto, por medio del discernimiento y de la palabra viva, discerniendo los pensamientos y las intenciones, hay un filtro de entendimiento que se activa en nuestros corazones de la mano de la obra intercesora que Jesucristo realiza en nosotros. Recordemos la representación de cuando en la Escritura vemos que el apóstol Pedro es anunciado por medio de Jesús de que será zarandeado como el trigo. La representación del trigo hace referencia a la iglesia, pero Jesús le dice en ese momento, aun cuando Él no había descendido como Espíritu Santo, yo estaré de alguna manera presente por medio de mis oraciones para que la fe no te falte. Esa es una anunciación de obra intercesora de Jesús. Y el trigo representa a la iglesia. Tiene una simbología, una tipología de la iglesia. Es decir, nos estaba anunciando, habrán escenarios donde seremos sacudidos, zarandeados, iglesia, pero no para destrucción, sino para aprobación. Como decía el apóstol Pedro, aunque padezcas por un leve tiempo, serás establecido, fortalecido, afirmado y perfeccionado. Entonces, cuando la palabra de Dios ha ido haciendo de nuestros corazones su nido, su lugar de transformación, también nos será más fácil discernir aquellas operaciones que son ajenas a su voluntad, pero que Dios las necesita, porque en este nuevo pacto le pertenecemos entera, completa y perfectamente a Dios. Entonces el significado de la espada, como vimos, el rey Jefer no tiene nombre propio en la ciudad. En el texto, Josué no se sentó a dialogar
con los argumentos del monarca. Y esto es tan importante, iglesia, porque a veces queremos entrar a negociar con operaciones que lo que necesitan es derrota, es entrega, es rendición. Pero nosotros queremos ahí entablar una conversación larga en donde la misma escritura nos anuncia y nos dice: ten cuidado, guarda tu corazón. Ese guardar es una acción militar, porque de él mana la vida. Y te recuerdo, engañoso es. Pero estamos nosotros llevándonos siendo los más diestros en negociación, cuando lo que necesita es rendición, iglesia, entrega, despojo. Josué no se sentó a dialogar con los argumentos del monarca, ni intentó reeducar la fortaleza. Y esto es tan importante. No se sentó a reeducar la fortaleza. Te voy a enseñar a comportarte bien y que no te me manifestes, ¿no? Solo cuando estemos ya así, ahí nos ve, ahí vamos a pegar solos. La ciudad fue conquistada a filo de espada. Sometimiento a la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que la espada que usó Josué. Y el significado del filo: la espada representa la palabra viva y eficaz que corta de tajo. Josué nos enseña que la tendencia del alma, el libro de Josué nos enseña que la tendencia del alma a escarbar en lo que ya murió no se negocia ni se analiza. Se corta de forma inmediata mediante un acto de voluntad alineado a lo que Dios ya dictaminó. Y miren, y tal vez, bueno, aquí hay un médico, ¿verdad? Y yo no me voy a meter a ese mundo, pero tal vez poner este ejemplo. Cuando se detecta un tumor maligno, una de las primeras recomendaciones no es: mire, vamos a hablar con él, es cortarlo. A menos de que esté en un lugar que comprometa otros órganos, necesita procedimientos previos con tal de destruirlo para poder actuar en contra de él. Entonces imagínense cómo muchas veces nuestras almas está llena de protuberancias, anatemas, enfermizos, y nosotros queremos entrar a dialogar con aquello que nos resta, quita y nos mata en el avance del propósito de Dios. Para poner como una analogía o una comparación de esto. Y por eso es que llega un momento en el que Jesús habla de la oración como la respiración. Porque entendemos la respiración desde lo que ahora tenemos con el Señor. ¿Y qué tenemos con el Señor? Una íntima comunión por medio de Jesucristo. Pero eso no quita, iglesia, que tengamos el momento de nuestro día, tenemos la disciplina de orar con entendimiento. ¿Por qué? Porque por medio de la oración opera también el órgano de identificación como un instrumento que discierne cosas que incluso muchas veces no hemos notado a simple vista. En ese momento de íntima comunión, en el carro, donde sea, vemos, entendemos, comprendemos, vemos la expresión de la obra del Espíritu que nos está pidiendo esa porción de nuestro corazón, ese anatema pendiente de ser conquistado. Y es ahí en donde entonces existe un despojo de entendimiento como un acto de adoración. ¿Cómo se vence? Por la vida del Espíritu. Vencer la operación de Jefé requiere transicionar o migrar de la excavación del alma a la revelación del Espíritu. 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué cosa? El conocimiento. Quiere decir que hay que tenerlo. ¿O cómo se derriban argumentos y toda altivez contra el conocimiento si este conocimiento no se tiene? Es decir, de alguna manera, la misma carta del apóstol Pablo nos está enseñando la importancia del conocimiento, no solamente desde el plano intelectual y del alma, sino desde la obra del Espíritu, donde deja de ser una verdad para convertirse en una realidad. ¿Cuál era el elemento de convencimiento de la iglesia primitiva, en especial de los apóstoles en aquel tiempo? La realidad de vida en la que ellos
caminaban en la asignación, en la vida que Dios les ha dado, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y entonces aquí vemos tres actitudes rápidamente. Primera, el derribo de argumentos y altivez. Pero ¿hacia dónde los derribamos? ¿O por medio de qué? Del conocimiento. ¿De qué cosa? De la palabra de Dios, de su evangelio, de los pastos frescos. No lo derribamos por medio de opiniones, lo derribamos por medio del entendimiento de la palabra, de la vida de Dios. Dos, cautivo, apresar. ¿Cómo se puede entender esto? Como identificar, discernir, distinguir, ser conscientes de cuál es aquella parcela también en este caso que está en operatividad en nuestros corazones y que nos está deteniendo en la escalada de la vida del Espíritu de Dios. Y tres, la obediencia. El Señor no nos hace escuchar su palabra solamente para que nos suene bien, sino para que escuchando su voz podamos, ¿qué cosa? Obedecerla. Y la obediencia es esa rendición que requiere la palabra que escucha de Dios. Entonces hay que cambiar de excavación del alma a la palabra. Estar excavando y excavando, y eso lo vamos a ver ahorita. El Espíritu Santo no anula tu capacidad de profundizar, se lo dije en su momento y ahorita lo estamos aterrizando un poco más, sino que la redirecciona. En lugar de usar la herramienta de japar para escarbar en tu vieja naturaleza, el Espíritu te lleva a usarla en las profundidades de Jesucristo. Pero Dios, 1 Corintios 2:10, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El intercambio deja de ser con base a una estructura mental del alma para ser ahora gobernado por medio de la mente del Espíritu de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vences o vencemos a Jefer cuando dejas de ser un experto en la anatomía de tu herida y te vuelves un entendido en la profundidad de tu nueva realidad en Dios. Porque a veces somos más expertos, somos esos arqueólogos expertos en la anatomía de Dios, pero no hemos sido igual de profundos en nuestra nueva realidad en Dios. No es solamente que ahora la rindo, sino ahora comprendo qué debo hacer. Aplicar la ley del olvido. El Espíritu opera bajo una verdad legal. Tu pasado fue sepultado en el Jordán. Y el Jordán representa la muerte en Cristo. Seguir escarbando, y ahorita vamos a ver algo del Jordán. Seguir escarbando en esa geografía es profanar una tumba que Dios ya cerró. El apóstol Pablo, operando con un alma entendida, dio el diseño exacto para neutralizar a Jefer, y lo vamos a ver de último. Pero quiero hacer así que un paréntesis para que entendamos lo que pasó en el Jordán. En Josué 4:9 hay un momento histórico, porque hasta el día de hoy todavía permanecen esas piedras, pero Dios le pide al pueblo de Israel que tiren las piedras. Era el proceso previo para entrar a todo el proceso de conquista, y para eso tenían que atravesar el río Jordán. Y entonces Dios les dice que tiren ahí las piedras. Pero eso tenía una simbología profética. Esas 12 piedras quedaron hundidas y sepultadas bajo las aguas del Jordán. Cuando el río volvió a su cauce, porque Dios lo secó para que pasaran, representaban la identidad de Israel, que vivió en el desierto alrededor de 40 años. ¿Y qué había en esa generación del pueblo de Israel? Queja,
duda, incredulidad. Pero dentro de esta simbología, ¿cuál era el mensaje que Dios les estaba diciendo? Que legalmente esa vieja historia de 40 años de esclavitud quedaba enterrada en el fondo del río. Por eso ese migrar, ese pedazo representaba un estado como de bautizo. Y lo vemos también en Josué 4:20. Básicamente también Dios le dice que ahora tomen unas nuevas piedras. Y lo pueden leer ustedes en Juan 4:20. Esto que yo puse aquí realmente no lo dice así el texto, pero este es como el mensaje que podemos encontrar ahí. Israel entró a Canaán en un monumento que decía: los que éramos antes se quedaron en el fondo. Los que estamos aquí hoy somos una nueva creación lista para poseer la tierra. Un antes y un después. El pueblo de Israel no podía conquistar Canaán si iban bajo la misma condición de esclavitud que detuvo al pueblo de Israel en queja, duda e incredulidad en el desierto. Y entonces vemos al apóstol Pablo decir algo que trae en este entendimiento lo que necesitamos para comprender esto en Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. El Jordán es una representación tipológica o simbólica de la cruz. Espiritualmente, las aguas del Jordán representaron para el pueblo de Israel la muerte de Cristo y la muerte en Él. Las piedras somos nosotros. Cuando Jesús murió, nuestra vieja naturaleza, esa que la fortaleza de Jefer intentaba revivir haciéndole escarbar en el pasado, fue sepultada juntamente con Él. Y entonces quisiera yo decirles esto, algo que yo escribí acá, que dice de la siguiente manera: cuando la vida del Espíritu inunda el entendimiento, el alma comprende que la verdadera identidad no se descubre analizando el barro de donde fuiste sacado, sino contemplando la gloria del diseño hacia donde vas caminando. Jefer pierde su corona cuando decides que tu futuro en Cristo es infinitamente más digno de exploración que el escombro de tu pasado. Y el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13, 14 dice algo que creo yo que muchos sabemos: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Te voy a invitar a que ahí donde tú estás, oremos juntos, agradeciéndole al Señor. Gracias por vernos. Si este mensaje te edifica, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Somos Casa de Fe, una casa de vida y propósito. Te invitamos a que te unas a nuestra familia y juntos seamos transformados.